Ok, muchachos, voy a resolver el problema que no terminé de resolver en clase, que dice que se quema uniformemente gas propano, a una presión de una atmósfera con un exceso de 10% de oxígeno suministrado por el aire atmosférico. Ya habíamos hecho cuentas acerca del aire teórico y era 5.5 moles, ¿ok?, de oxígeno y entonces 20.68 de nitrógeno. Dice que los reactivos entran a la cámara en flujo uniforme a 25 Celsius y pregunta cuál será la temperatura de los productos y cuál será la composición en el equilibrio. Gracias. Ok, entonces primero pues tenemos aquí un problema, puesto que para saber la composición de equilibrio necesitamos los valores de Kp a la temperatura de salida y tampoco tenemos la temperatura de salida de los productos. Vamos a hacer una primera suposición pensando que solo se produce que del propano que se mezcla con el oxígeno y el nitrógeno se lleva a cabo una combustión completa, es decir, que obtenemos de productos dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Esta ya es la reacción balanceada. Y entonces vamos a calcular la temperatura de flama adiabática, ¿ok?, suponiendo que la combustión se lleva a cabo de manera completa. Aplico mi ecuación en la que la entalpía de los reactivos es igual a la entalpía de los productos. Como entran a 25 Celsius y estos no tienen, su calor de formación es cero, simplemente nos quedaría el calor de formación del gas propano, o sea, menos 103.850 kilojoules por cada kilogramo. Este dato lo obtenemos de la tabla A26. Entonces esto tiene que ser igual a la entalpía de los productos. En los productos multiplicamos 3 moles de dióxido de carbono por la entalpía de formación del dióxido de carbono, que es menos 393.520. También la obtenemos de la tabla A26. Le sumamos la entalpía del dióxido de carbono, que no sabemos, puesto que no sabemos la temperatura de los productos, y le restamos 9.364, que es la entalpía del dióxido de carbono a 25 Celsius o 298 Kelvin. Llevamos a cabo el mismo proceso para los moles de agua. La entalpía de formación es menos 241.820, más la entalpía del agua, que no podemos saber puesto que no sabemos la temperatura de flama adiabática, menos 9.904, que es la entalpía a 298 Kelvin. Estos datos los encontramos, recuerden, en la tabla A26. Para el oxígeno es un mol multiplicado por la entalpía de formación, que es 0, más la entalpía del oxígeno a la temperatura de flama adiabática, menos 8.682, que es la entalpía a 298 Kelvin, más 20.68, que son los moles de nitrógeno, no tiene entalpía de formación, o esta es 0, puesto que así se encuentra en la naturaleza, más la entalpía del nitrógeno a la temperatura de flama adiabática, menos 8.669, que es la entalpía a 298. Ok, hacemos estas operaciones y nos queda que 3 veces la entalpía del dióxido de carbono más 4 veces la entalpía del agua más la entalpía del oxígeno más 20.68 la entalpía del nitrógeno nos da 2 millones, o debe dar 2.282.290.92 kilojoules por cada kilomol. Ok, como lo que más tenemos es nitrógeno, dividimos entre el número de moles totales y leemos esta entalpía en la tabla del nitrógeno. Es decir, divido entre 20.68 más 3 más 4 más 1, que son los moles totales, y me da 79.578 kilojoules por cada kilomol. Este dato yo lo reviso en la tabla A18 y veo que está cercano a 2.450 Kelvin. Así que yo evalúo a 2.450 Kelvin cuál sería la entalpía. Multiplico los 3 moles
de dióxido de carbono por la entalpía a 2400 Kelvin, 2450 Kelvin, que es 128.219.000. Esto lo leo en la tabla 20, más 4 por 106.183, que es la entalpía a 2450 de el agua, más 1 por 85.112, que es la entalpía del oxígeno, leído en la tabla 19, más 20.68 por 81.149, que se lee en la tabla A18. Esto me da un valor de 2.572.662.32 kilojoules por cada kilomol. Con lo que puedo observar que con respecto a este valor que estaba buscando, se pasa un poquito. Así que busco una segunda temperatura menor. Voy a escoger 2000 Kelvin como la temperatura. Leo los datos a 2000 Kelvin, vuelvo a sustituir. Y entonces veo qué tan lejos quedo. Acuérdense que estos datos los leo ahora a 2000 Kelvin en cada una de las tablas correspondientes a la sustancia. Por ejemplo, para el oxígeno, que es el que estoy escribiendo ahorita, lo busco en la tabla A19. El nitrógeno en la tabla A18. Ok, hago esta operación y me da 2.040.935.8 kilojoules por cada kilomol. Ahora quedó más bajito el valor, ¿no?, que este que estábamos buscando. Entonces, con la ayuda del interpolador, me doy cuenta que la temperatura de flama diabática es 2204 Kelvin. ¿Ok? Entonces, esta va a ser una primera suposición para resolver mi problema. Voy a pensar que la temperatura de flama es de 2200 Kelvin. Bien, ahora planteo mi reacción química. Mi reacción química, voy a usar otra hoja, quedaría entonces propano más 5.5 moles de oxígeno más 20.68 moles de nitrógeno me da A moles de dióxido de carbono más B moles de agua más C moles de óxido nítrico más D moles de oxígeno más E moles de nitrógeno, porque supongo que se forma óxido nítrico por la temperatura de flama diabática que yo determiné. Veo que el valor de Kp a esa temperatura es importante, no así el del monóxido de carbono. Y entonces hago un balance. Para carbono, tengo 3 moles de carbono de este lado, no hay más carbono, debe ser igual a A moles y ya, no tengo más carbono, ¿no? Así que A va a ser 3. Este es 3. Ok, para hidrógeno hago lo mismo y veo que tengo 8 moles de hidrógeno, no tengo más hidrógeno y estos 8 moles deben ser iguales a 2 veces el valor de B. Así que B va a ser 4. Ok, este es 4. Para oxígeno puedo hacer lo mismo y veo que tengo 5.5 por 2, o sea, 2 por 5.5, que es 11, es igual a 2 moles por A, que ya sé que es 3, más 1 mol por B, que ya sé que es 4, más 1 mol por C, más 2 moles por D. ¿Ok? Y para nitrógeno tengo 20.68 moles por 2. Esto tiene que ser igual a C moles de nitrógeno más 2 veces E moles. ¿Ok? Bueno. De una vez puedo sumar los moles totales. Bueno, de aquí voy a despejar para que quede en términos de D. C es igual a 1 menos D. Y de aquí voy a despejar E, que es 20.68 menos 0.5 de C. Pero como C
ya vi que es 1 menos d. Entonces esto es 0.5 por 1 menos, aquí es menos 2d, menos 2d. Ok, y esta operación me da 20.18 más d. Ok, ya tengo E y tengo C. Bien, si yo hago de una vez la suma de moles totales, N total, va a ser 3 moles más 4 moles más C, que es 1 menos 2D, más D, más E. Y E es 20.18 más D. Si yo hago esta suma, me doy cuenta que me da 28.18. ¿Ok? ¿Esto para qué? Porque yo voy a usar el valor de Kp. Tengo en mi tabla A28 la reacción que un medio de nitrógeno más un medio de oxígeno me da óxido nítrico. ¿Ok? Pero bueno, esto tiene medios y cuando yo sustituya en el valor de Kp a lo mejor tengo un poco de problema, así que prefiero multiplicar toda la ecuación por 2 y entonces tendría nitrógeno más oxígeno me da 2 moles de óxido. ¿Ok? Entonces yo leo a 2200 porque quedamos que era mi temperatura aproximada, el valor de Kp. El valor de Kp, ahora como estoy multiplicando todo por 2, entonces multiplico este valor por 2, menos 3.433. Así que el valor de Kp para esta reacción será 6.866. Bien, ahora. Kp, por definición, es el número de moles del óxido elevado a su coeficiente estequiométrico dividido entre el número de moles de nitrógeno elevado a su coeficiente estequiométrico multiplicado por el número de moles de oxígeno elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto es multiplicado por la presión dividida entre el número de moles totales elevado al número de moles del óxido nítrico menos el coeficiente estequiométrico del óxido nítrico menos el coeficiente estequiométrico del nitrógeno menos el coeficiente estequiométrico del oxígeno. Sustituyo estos datos y me queda el número de moles de óxido es C elevado a el coeficiente, que es 2, entre el número de moles de nitrógeno, que es E, elevado al coeficiente, que es 1, multiplicado por el número de moles de oxígeno, que es D, elevado al coeficiente estequiométrico, que es 1. La presión es una atmósfera dividida entre el número de moles totales, que ya encontré aquí, 28.18, elevado al coeficiente estequiométrico del óxido nítrico, que es 2, menos el del nitrógeno, que es 1, menos el del oxígeno. 2 menos 1 es 0, por lo tanto todo esto es 1. Y simplemente me quedaría esto. Kp, que es E a la menos 6.866, es igual a C cuadrada, que es 1 menos 2D, como lo encontré aquí, al cuadrado entre E, que es 20.18, más D por D. ¿Ok? Esto, si yo lo resuelvo, paso multiplicando y esto lo desarrollo, me queda 1 menos 4D más 4D al cuadrado es igual a E a la menos 6.866 multiplicado por 20.18D más D cuadrada. ¿Ok? Yo puedo factorizar y entonces me queda D cuadrada por 4 menos E a la menos 6.866 más D por menos 20.18 E a la menos 6.866 menos 4 más 1 es igual a 0. ¿Sí? Aquí aplico fórmula general o si mi calculadora tiene la opción de resolver ecuaciones cuadráticas, encuentro dos valores de D.
D1 me da 0.55476 y D2 me da 0.45077. ¿Cómo saber qué valor tomar? Pues sustituyo ambos en mi valor de C y mi valor de E. Por ejemplo, con D1 yo sustituyo en C, que es 1 menos 2D, y me da menos 0.10952. Y entonces yo sé que este valor no lo puedo tomar porque me da un valor negativo. Mi valor de D es el segundo, ya que cuando sustituyo, C me da 0.09846. Y cuando sustituyo en E, me da 20.63077. Ok, ya tengo el número de moles de mi reacción. Sustituyo entonces y me queda mi ecuación: propano más 5.5 moles de oxígeno más 20.68 moles de nitrógeno me da 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua más 0.098 moles de óxido nítrico más 0.45 moles de oxígeno más 20.63 moles de nitrógeno. ¿Ok? Vamos a determinar cuál es la temperatura de flama diabática para esta reacción química. Entonces, ¿se acuerdan que la entalpía de los reactivos debe ser igual a la entalpía de los productos? Evalúo. Entonces, para propano es menos 103.850. Aquí no tengo entalpía de formación y como entran a 25 Celsius, entonces se hacen 0 las otras entalpías. Me queda igual a 3 por menos 393.520, que es la entalpía de formación del dióxido de carbono, más la entalpía del dióxido de carbono, menos 9.364, que es la entalpía 298, más 4 veces, que son los moles del agua, multiplicado por la entalpía de formación del agua, que es menos 241.820, más la entalpía del agua a la temperatura de flama diabática, menos 9.904, que es la entalpía 298, más 0.098, que son los moles del óxido, multiplicado por la entalpía de formación, que es 90.434. Por cierto, esta entalpía no viene en las tablas del Cengel, había que investigarla, más la entalpía del óxido nítrico, menos 8.779, que es la entalpía del óxido nítrico a 298. ¿Cómo la determiné? Usando el polinomio de la tabla A2 inciso C. Más 0.45 por la entalpía del oxígeno a la temperatura de flama diabática, menos 8.682, que es la entalpía a 298 del oxígeno, más 20.63, multiplicado por la entalpía del nitrógeno, ya que no hay entalpía de formación, menos 8.669, que es la entalpía del nitrógeno a 298. Ok, hago la operación y entonces encuentro que tengo 3 la entalpía del dióxido de carbono, más 4 la entalpía del agua, más 0.098 la entalpía del óxido nítrico, más 0.45 la entalpía del oxígeno, más 20.63 la entalpía del nitrógeno, me da 2.286.444.18 kilojoule por cada kilomol. Esto lo divido entre los moles totales y entonces busco ese valor entre 3 más 4 más 0.098 más 0.45 más 20.63 y entonces encuentro que está muy cercano al valor, bueno, esto me da 81.142.88 kilojoules por cada kilomol. Como lo que más tengo es nitrógeno, busco en la tabla 18 y veo que se acerca bastante a 2450.
Ok, entonces hago la operación para 2450, multiplico 4 por la entalpía 2450 del agua, más 3 por la entalpía del dióxido de carbono a esa temperatura, más 0.098 por la entalpía del óxido nítrico. Esta yo la determino de nuevo con mi tabla A2 inciso C, más 0.45, que son los moles de oxígeno, por la entalpía a 2450, más 20.63 por 811.49, que es la entalpía del nitrógeno. Esto me da 2.529.547.912, que se pasa de este valor. Entonces tengo que buscar una temperatura menor. Pruebo 2000, hago las operaciones leyendo ahora los datos a 2000. Acuérdense, por ejemplo, para el agua es leído en la tabla 23, para el dióxido de carbono en la tabla A20, leo a 2000 Kelvin. Para el óxido nítrico llevo a cabo la operación usando la tabla A2 inciso C. Para el oxígeno, que es el que estoy escribiendo, lo leo en la tabla A19. Para el nitrógeno en la tabla A18. Hago esta operación y me da 2.006.833.16. Entonces ya quedó abajo de este valor. Uso el interpolador y veo que la temperatura de flama diabática es 2241 Kelvin, ¿ok? O 1968 Celsius.